Si quieres conocer sobre uno de los escritores más famosos del mundo, acompáñanos hasta el final. En una noche pavorosa, inquieto releía un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. «Visita impertinente es», dije y nada más. ¡Ah! Me acuerdo muy bien, era en invierno e impaciente medí el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Este es un fragmento de El Cuervo, la poesía por la que su autor ganó reconocimiento mundial. Edgar Allan Poe nació en Baltimore en el año de 1809 y fue uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Amante de las historias de terror, ha trascendido en la escena literaria por sus aportes iniciales al relato policial y a la ciencia ficción. Su predilección por el género del cuento es debido a que es una lectura que se puede realizar sin interrupciones, en una sola sesión, lo que le da más continuidad a la historia, a diferencia de otros géneros que son imposibles de ser leídos de esta manera, dándole al cuento el valor literario que posee en la actualidad. En su caso, junto a su mayor pasión, la poesía. Esta genialmente tuvo una vida muy turbulenta. Desde su tierna infancia pasó por grandes dificultades. Sus padres eran actores itinerantes. Tenía 2 hermanos, uno mayor y una menor. Al ser abandonados por su padre y a años seguido perder a su madre por una enfermedad, Edgar, con tan solo 2 años de edad, es separado de sus hermanos y acogido por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y su esposa Frances. Edgar toma el apellido Allan, aunque nunca fue reconocido oficialmente como hijo. Tampoco nunca tuvo una buena relación con John, con quien discutía constantemente por su afición a la escritura. No así con Frances, que lo quería muchísimo y mimaba como si fuera hijo propio, ya que ella nunca pudo tener hijos. No así su esposo, que tenía hijos que nunca fueron reconocidos. Por asuntos de negocios cambiaron su residencia al Reino Unido, donde Edgar comienza sus estudios. Desde temprana edad aprende francés y escribe latín. Es un gran entusiasta de la lectura, hasta el punto que no había papel que cayera en sus manos que no leyera. Sin embargo, las cosas no salieron bien para John y decidió regresar a Estados Unidos para alivio de Edgar y Frances, quienes se sentían mal en Inglaterra. De regreso, sigue estudiando en los mejores centros privados e ingresa a la Universidad de Virginia. Allí se lo conocía por ser muy inteligente y era valorado por su capacidad de traducir textos con gran facilidad. Sin embargo, sus aires de superioridad se expresaban al menospreciar incluso a sus mismos maestros. Su afición a beber y su adicción al juego hicieron que pronto abandonara la universidad. Se conoce que recibía poca ayuda económica de John Allan y que lo poco que recibía se lo jugaba con la intención de multiplicar su dinero. Pero como sabemos, en esas cosas es más lo que se pierde que lo que se gana. Por eso, Edgar siempre pasó dificultades económicas agravadas por la mala relación con John. No lograba acomodarse a las expectativas de su padre de crianza. Aunque le ayudaba a conseguir empleos, él al poco tiempo abandonaba y se dedicaba a lo que realmente le apasionaba, escribir. De manera anónima publica su primer libro, Tamerlán y los poemas, en 1827, con el cual no obtuvo ni reconocimiento ni dinero suficiente para vivir, por lo que decide ingresar al ejército como soldado raso, con el nombre de Edgar Perry,
ganando un sueldo mensual de $5. Poco a poco va escalando hasta llegar a artillero, donde su sueldo se duplicó. Aún así, llegados los 2 años, decide solicitar la baja y para ello cuenta a su superior que su apellido es Alan, con la esperanza de que eso le ayude a abandonar el ejército, que en aquella época exigía una permanencia de 5 años. Al conocer este secreto, es instigado a hacer las paces con John, quien en un principio se resiste, sin embargo, acepta ayudarlo con la condición de que ingresara a West Point. Edgar acepta, pero no pasa mucho tiempo antes de que sea expulsado por su carácter quemeimportista y por abandonar sus obligaciones. Así es como todo lazo existente entre John Allan y Edgar desaparece, teniendo solamente un último contacto a la muerte de Frances, a la que Edgar es invitado. Él, al asistir y ver la tumba de la mujer que lo crió con tanto cariño, se desvaneció. A la salida de West Point, sus compañeros lo ayudaron económicamente para publicar un libro de poemas. Lamentablemente no tuvo la acogida esperada, por lo cual Edgar vuelve a Baltimore para vivir con su tía, prima y hermano, el mismo que al poco tiempo falleció, quedando Edgar a cargo de las 2 mujeres. Ni siquiera su situación precaria alejó a Edgar de su vocación de escritura, aunque lo poco que recibía no les alcanzaba ni siquiera para alimentarse. Algún tiempo después de estar viviendo con ellas, se casa en secreto con su prima Virginia Klim, quien tenía tan solo 13 años cuando él tenía 26. Logra ingresar como redactora al periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Logra ganar notoriedad nacional, mas no estabilidad económica. Seguían viviendo bajo el nivel de la pobreza mientras su tía robaba verduras de las casas vecinas para poder comer, por lo que Edgar busca mejor fortuna en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro en 1843. Relató acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas en 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. Cuando había logrado mejorar sus finanzas, un gran revés se presentó, y es que su esposa se contagió de tuberculosis y estuvo postrada por algunos años, periodo en el cual Edgar volvió a la bebida y se le conoció cierta cercanía con las drogas. A la muerte de su esposa Virginia, su descontrol se intensificó, buscando incluso la posibilidad de volverse a casar, cosa que casi logra al reencontrarse con un amor del pasado, quien aceptó su proposición. Pero estando a días de su nueva boda y pese a ser visto muy contento con la idea de su nueva vida, desapareció y fue hallado casi sin vida en una calle, con ropa que no era la suya y sin la posibilidad de preguntarle qué había pasado. Fue llevado a un hospital donde finalmente murió a la edad de 40 años. Una vida tormentosa que nos deja con su gran talento, un gran repertorio de poemas y cuentos donde El Cuervo es el más conocido pero no el único. Están las campanas, cuyo resonar acompaña las diversas etapas de la vida desde la infancia hasta la muerte.
Ulalume, que es un recorrido de la tristeza a la ilusión, cayendo de nuevo a la desesperanza, y Annabel Lee, la exclamación de un amor infantil que ni la muerte puede truncar. Sin dudas, Edgar Allan Poe estará en la historia de la literatura para siempre. No te olvides de dejarnos un like si te ha gustado esta biografía. Suscríbete a Los Hijos de Ikelos, activa la campanita de notificaciones. Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.